para nosotros, y esto es lo que nosotros hoy estamos viviendo, la elección de Dios. Claro, obviamente el Espíritu de Dios interviene, la palabra de Dios interviene, a que nosotros tomemos una decisión para decir, sí quiero caminar con el Señor. Pero es algo que es inevitable para nosotros. Así como es inevitable que muchas personas no van a conocer a Jesucristo, es inevitable porque Dios también ha determinado que muchas personas no creen o no crean en su palabra. Entonces, Pablo va a abordar este dilema con la iglesia de Roma, y entonces Pablo expresa en los primeros versos un profundo dolor por sus compatriotas, por sus compañeros, ¿cómo se le puede decir? Que son parte del mismo pueblo, ¿sí? Él siente un profundo dolor porque él sabe que no todos los descendientes de Israel van a ser salvos, ¿sí? Aunque es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo que él fue preparando desde que Dios llamó a Abraham, y él fue preparando ese pueblo a través de la descendencia de Abraham hasta que fueron una nación grande y numerosa que Dios sacó de Egipto y los llevó por el desierto y los hizo entrar en Canaán, la tierra prometida, y ellos, crecieron, se desarrollaron. No todos, dice el apóstol Pablo, van a entrar a gozar con Jesucristo por la eternidad. Más adelante el Señor también nos va a hablar a nosotros y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que el hecho de que pertenezcamos a una religión no garantiza que nosotros seamos llamados para la vida eterna, ¿sí? El hecho de pertenecer a una religión no garantiza que nosotros seamos llamados para vivir con Cristo Jesús. Pablo lamenta fuertemente esta situación con los de su pueblo también Israel. ¿Se acuerdan que Pablo tenía esa nacionalidad también israelita? Y él lamenta esa situación. Y entonces Pablo va a presentar, mis estimados hermanos, una serie de ejemplos donde Pablo va a decir que no es mi voluntad, ¿sí?, el hecho de que yo sea llamado para servir o no sea llamado para servir a Dios. No es mi decisión, ¿sí? Y eso, hermanos, vamos a encontrar este origen de la elección de Dios en el principio, cuando Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Aquí voy a tocar algo, hermanos, más adelantito, algo que a lo mejor todavía algunos tienen problemas con este tema, pero espero que no les quede duda. Entonces, hablamos de la elección. ¿Se acuerdan? En Génesis, cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios hizo un hombre y una mujer en estado perfecto, en estado de santidad, sin maldad en ellos. Y sin embargo, aun cuando Dios conocía las acciones que el ser humano iba a tomar, Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén, antes de que se rebelaran contra Dios, Dios le dio libre albedrío, libre decisión, algo que hoy nosotros ya no tenemos. Nosotros decimos que sí tenemos libre albedrío, pero no tenemos, ¿sí? Realmente el libre albedrío que nosotros hoy conocemos está dentro del marco que Dios ha establecido para nosotros, dentro de lo que Dios me permite hacer. Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que yo no puedo hacer, que no se me permite hacer. Pero si hablamos desde el principio, entonces Adán y Eva sí tuvieron ese libre albedrío, la libertad de poder escoger su destino de la vida. ¿Se acuerdan? Génesis dice el Señor, de todo árbol podrás comer, pero de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usamos un poquito nuestra imaginación. Si Adán y Eva hubiesen alargado su mano para comer del árbol de la vida y hubiesen obedecido a la voz de Dios al no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros hoy no tuviéramos problema alguno, ¿sí? No tuviéramos problemas de salud, no tuviéramos problemas de economía, ¿verdad? A lo mejor fuéramos todos altos, así, grandotes, hermosos, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque era una generación perfecta delante de Dios. Lamentablemente, el ser humano, en este caso Adán y Eva, tomaron su decisión, dos árboles, aquí está el árbol de la vida y acá está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos esto de acá, incluyendo el árbol de la vida, el hombre podía comer, menos este. Este no lo podían tocar. Aquí está la decisión de Adán y Eva. Este es el libre albedrío, ¿sí? Este es el libre albedrío. Adán y Eva iban a decidir entre estos dos árboles. Pero obviamente el árbol de la vida, santos por la eternidad, gozando de la creación de Dios, viviéramos a lo máximo, perfectos, felices, sin problemas. Acá el Señor le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva, ¿qué escoges? ¿Escoges la vida o escoges la muerte? Hoy nosotros, si nos dieran a escoger, supongamos, si nos dieran a escoger a esas alturas, supiéramos, ¿verdad? ¿Será que escogeríamos el árbol de la vida o escogeríamos el árbol de la muerte? Yo creo que pasaría lo mismo, porque el ser humano es masoquista en ese aspecto. Nos gustan las cosas prohibidas. Adán y Eva decidieron, hermanos, por el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese momento, hermanos, el libre albedrío desapareció del ser humano, porque el Señor dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces, ¿qué somos nosotros hoy día? Según la sentencia de Dios, somos muertos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no se mueve, un muerto no toma decisiones, un muerto no piensa, un muerto no razona. ¿Sí? Una manera de decir que el pecado oscurece, empaña nuestra claridad o la claridad que había al principio de la santidad. Y por eso nosotros, en lugar de hacer lo correcto, mayormente actuamos por hacer lo incorrecto. Y el Señor dice, todos nuestros pensamientos son de continuo al mal. Hasta ahí, hasta Adán y Eva, hermanos, había libre albedrío. Toda la generación de incluso después de Adán o con Adán, ya no tenemos libre albedrío. Ya no tenemos libre decisión. Yo no puedo decir, yo quiero caminar con Dios. Oh, no, yo no quiero caminar con Dios. No. Y eso ya no nos queda a nosotros. ¿Sí? Y eso, mis estimados hermanos, es lo que pensaban tanto el pueblo de Israel en tiempos del apóstol Pablo en esta iglesia de Roma, y lo mismo pensaban el pueblo gentil, que ellos podían tomar decisiones, en este caso porque ellos eran herederos de la descendencia del Hijo de Dios. A ellos se les fue revelado la palabra, a ellos se les dio mucho conocimiento, se reveló Dios específicamente a ellos. Pero por el hecho de que recibieron estas cosas, ellos ya no tienen una decisión propia. Como a veces nosotros creemos pensar,
¿verdad? Que tenemos una libertad. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. También Pablo en sus inicios de las cartas va a mencionar, Pablo, apóstol o siervo de Jesucristo. Y un siervo no tiene voluntad propia. Pablo va a decir, yo no tengo voluntad propia. Mi voluntad es la voluntad de mi Dios. Pablo va a vivir y hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, conscientes o inconscientes, quiero que entiendan esto, nosotros vivimos y hacemos la voluntad de nuestro Dios, no mi voluntad, ¿sí? Es la voluntad de Dios. Entonces, vayamos al verso número 6. Y dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, dice, son israelitas. Pablo va a cambiar de perspectiva la nacionalidad, ¿sí? Pablo dice, es cierto, no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. ¿A qué se refiere? Se va a referir a la salvación. No todo el que se dice ser israelita va a alcanzar la salvación. Para entonces ya había sucedido algo extraordinario, ¿sí? Jesús había revelado en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Jesús dijo, ¿verdad? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿quiénes reciben el evangelio de Jesucristo? No es el pueblo de Israel. Bueno, un remanente lo recibió, pero en su mayoría hasta el momento es el pueblo gentil, la gente pecadora, las naciones que no fueron escogidos como pueblo de Dios, son los que aceptaron el evangelio de Jesucristo, aceptaron el plan de salvación, la obra perfecta de Jesucristo. Ellos son los que ahora son llamados como israelitas, ¿sí? No por nacionalidad, sino por creer en el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora bien, Pablo va a decir esto, ¿y cómo es esto? Sí, porque los israelitas, no, pues es que nosotros se nos dio la ley, nosotros tenemos el derecho. Y entonces Pablo va a argumentar lo siguiente, vayamos al verso 7. Bueno, verso 8, perdón. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de la carne? Aguas, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que todos nuestros hijos van a ser salvos, ¿sí? Y a veces nos aferramos a esto, pero no todos, hermanos. ¿Quiénes son mis hijos en la carne? Mi familia, Heidi, Helen y Freddy. Esos son mis hijos en la carne. El Señor me va a decir a mí que mis hijos, por yo ser creyente en Jesucristo, no son en su totalidad todos descendientes de Israel. Sí. ¿Entendemos esto? Posiblemente sean o no sean descendientes. ¿Quién es realmente descendiente del pueblo de Dios? Si mis hijos en su debido tiempo, ¿verdad?, creen también en las promesas del Señor. Si mi hijo ha creído y ha lavado sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo, entonces ellos son descendientes del pueblo de Dios. Por eso Pablo va a decir, ustedes ciertamente tienen la nacionalidad de israelita. Ustedes la tienen, pero no precisamente ustedes
van a ser parte del pueblo de Dios o parte del pueblo de Israel. ¿Quién? Dice el Señor, ¿se acuerdan cuando llegaron buscando a Jesús y le dijeron, Señor, ahí busca a tu mamá y tus hermanos? Y él, ¿cómo les respondió? ¿Y quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y el Señor dice también, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y es mi hermano. ¿Sí? Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es como nosotros pensamos la salvación. No es venir de manera eventual. O un día, un fin de semana, yo me gozo en el Señor y en el otro me gozo allá en la feria. Digo, no espero que nadie esté yendo a la feria, ¿verdad? Allá escuchando, no sé a qué artista hay ahorita. No sé, divirtiéndonos con el pecado, con los deseos de la carne. Si tenemos este problema, entonces no has definido tu nacionalidad. ¿Sí? No sabes si ya eres parte del pueblo amado de Dios. ¿Sí? Eres parte de la creación de Dios. Pero a lo mejor todavía no eres parte del pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. El primer ejemplo. ¿Usted cree que Abraham y Sara, a sus 80 y 90 años, ellos habían planeado tener un hijo? Vean ustedes, hermanos, estamos hablando de la decisión. ¿Quiénes toman la decisión? Abraham y Sara estaban olvidados, es más, ya habían superado el problema de la falta de hijos, ¿sí? Incluso para este tiempo, una mujer que no daba luz era considerada como una mujer maldita, no bendecida por Dios. Así que ese problema ellos dos ya lo habían superado y ellos ya estaban a punto, según ellos, de partir a la presencia de Dios. Ellos ya no tenían problemas con la descendencia, ya habían asimilado que ellos no iban a tener heredero, que sus herederos iban a ser los sirvientes. Y sin embargo, aun cuando la esperanza en ellos estaba muerta, Dios hizo brotar en ellos otra vez la esperanza de un descendiente. Y no porque Sara estuviera todavía con sus costumbres, o que Abraham estuviera todavía fértil. No, eso no. Ellos ya, dijera la hermana de mi suegra, y ellos ya vivían como dos hermanitos. Es más, Sara se ríe, ¿verdad? Tendré deleite con mi esposo, con Abraham, tendré placeres. Le pareció gracioso que Dios le dijera que iban a tener descendencia. Pablo pone este ejemplo para decir que la decisión no es nuestra, que la decisión es de Dios. Y para mostrar su poder, tanto a Abraham como a Sara, y ahí están estos dos hombres teniendo aventurillas amorosas. El resultado, un hijo. ¿Sí? ¿Estamos? Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. ¿Se acuerdan de este conflicto? Jacob, de la mujer de Isaac, ¿qué tuvo? Tuvo gemelos, ¿verdad? Y fíjense ustedes, por cuestión de orden, aun cuando son gemelos, el primero que nace es el mayor. Pero ven ustedes la decisión de Dios. Esa es la regla del ser humano. El primero que nace,
aun cuando nacieron al mismo día, a la misma hora, tienen la misma edad, el primero es el mayor. Esa es nuestra regla. Pero el Señor le dijo que no. Dios dijo que no. Dios dijo que ahí venían dos naciones que iban a entrar en conflicto desde el principio. Y ahí viene Jacob agarrado del talón de su hermanito, ¿verdad? Queriendo ser el primero. Fue decisión de Dios. Dice la Escritura: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Que en nuestro juzgar debiera haber sido Saúl el primero como heredero de las promesas de Dios, del Padre. Y Jacob entonces fungir como el menor, como sirviente de Esaú. Y Dios hace lo contrario. Pone a Jacob como el mayor, como el que va a recibir las bendiciones, y a Esaú, el mayor, como sirviente de su hermano. Y eso no es algo que ellos quisieran haberlo hecho de esta manera. Simple y sencillamente, hermanos, fue una decisión de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Verso 14. ¿Hay injusticia en Dios por hacer estas cosas? Pareciera que sí. Pero saben una cosa, hermanitos, por eso les hablé desde el principio de Génesis. Como el ser humano perdió la libertad de tomar las decisiones, Dios nos dio esa libertad en el principio. Ahora, al desobedecer a Dios, Dios toma el control del ser humano y Él es quien decide por la humanidad. Dios decide el futuro de cada uno de nosotros. Y entonces estos ejemplos que nos ha presentado el apóstol Pablo es para decir que nosotros no tenemos decisión, que nosotros somos simple y sencillamente instrumentos de Dios, y todo lo que sucede en nuestra vida es por voluntad de Dios, ¿sí? Es voluntad de Dios que tuvieras, no sé, 12 hijos, 5 a lo mejor, o 1, o no tengas nada. Esa es decisión de Dios. Es decisión de Dios que enferme tu cuerpo, es decisión de Dios. Es decisión de Dios que algunos mueran a temprana edad o a mediana o a la vejez. Es decisión de Dios, no nuestra, ¿sí? Esa es la decisión de Dios. Algunos viven más, otros menos, pero esa es la voluntad de Dios. Es decisión de Dios, mis estimados hermanos, que hoy nosotros seamos parte del pueblo escogido de Dios. Eso es lo que le va a decir el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Es decisión de Dios, no es por herencia, ¿sí? Es por voluntad de Dios. Nosotros podemos crecer en la cuna del Evangelio, pero es decisión de Dios la permanencia de nosotros, de cada uno de nosotros en el Evangelio. Es decisión de Dios y no podemos cuestionar eso. Lo que va a hacer el Señor entonces es encauzarnos. Las circunstancias que nosotros vivimos nos van a encauzar a buscar a Dios o nos van a encauzar a retirarnos, a alejarnos en su totalidad de la presencia de Dios. Si entonces tú analizas tu vida, los problemas que has enfrentado, ¿hacia dónde te han llevado? A un encuentro con Cristo. A todos nosotros nos ha pasado esto. Los problemas que hemos enfrentado nos han llevado a un encuentro con Cristo, y ese era el plan de Dios. Pero hemos visto a lo largo también de nuestras vidas muchos hermanos que ya no están y que ya partieron de este mundo, que por mucho que procuraron el Evangelio, nunca pudieron tener ese encuentro con Dios, porque no eran de los escogidos. Por eso Pablo va a decir: ¿será injusto Dios por lo que está haciendo? No. Los culpables somos nosotros. Adán y Eva en el huerto del Edén. Si hubiesen escogido el árbol de la vida, nosotros, la humanidad, estuviéramos en estado perfecto, sin problemas.
pero provenimos, hermanos, de un padre y una madre que desobedecieron la voz de Dios. Bien, dice el verso 15 de Romanos, hablando acerca de Moisés, esto lo vamos a encontrar en Éxodo 33, 19, dice Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso dice el Señor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor? Y quiero abordar otro punto que ya lo sabemos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El problema nuestro es que el ser humano no quiere glorificar a Dios. Queremos gozar de la creación, sí, pero no queremos glorificar a Dios. Entonces, como el ser humano no quiere glorificar a Dios, Dios se glorifica a sí mismo. ¿De qué manera? Dios se glorifica mostrando todo su poder para salvar a los que Dios escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y estamos hablando de la obra de elección del Padre, la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. ¿En quiénes? En su pueblo, en los escogidos, en los que a Dios le plació llamar para vida eterna. Y muestra todo su poder. Y Dios se glorifica a través de nosotros mostrando su poder. Nosotros nos regocijamos cuando Él nos llama y somos felices, y Él mira como cuando Dios hizo la creación y vio todo Dios que era bueno, y se alegró al Señor que las cosas eran perfectas. Bien, Dios se gloria al salvarnos, pero también Dios se gloria en destruir, ¿sí?, aquellos que Dios no escogió para salvación. Vean ustedes, verso 17, porque la Escritura dice: a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero Faraón no fue salvo, ¿sí? Toda su nacionalidad no fue salva. Pero ¿cómo glorificó el faraón a Dios? Y vean ustedes, hermanos, conocemos la historia. Dios endurecía el corazón del faraón. Con cada plaga él sentía algo de remordimiento y de arrepentimiento, pero pasada la situación, el Señor volvía a endurecer el corazón. Y así sucesivamente, hasta la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos. Y sin embargo, en todo eso, Dios fue destruyendo las deidades o los dioses del pueblo egipcio. Mostró su poder Dios, destruyendo las deidades, sus dioses. No pudieron salvarlos en ninguna de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto. Pero esta es decisión de Dios. Y saben una cosa, aún en la dureza del corazón del faraón, Dios se glorificó. Lo vemos que su ejército, la fe de ellos, fue puesta por los suelos por parte de nuestro Dios. Y de esta manera se anuncia el poder de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, como Dios destruyó las deidades del faraón o los dioses del faraón. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Entonces, Dios se glorifica en escoger a unos para vida eterna, y Dios se glorifica en escoger a otros, en predeterminar, es la palabra, para condenación. Ahora, nosotros nos vamos a entrar en cuestionamiento: ¿y por qué Dios hace esto? Vuelvo a lo mismo. Si Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, este problema no existiera.
si Adán y Eva hubiesen obedecido, hubiesen comido del árbol de la vida, y en la actualidad Dios hiciera esto que está mencionando la Biblia, entonces sería un Dios arbitrario, sin palabras, falso, porque no cumple su palabra. ¿Sí? Si diera el caso que Adán y Eva hubiesen obedecido a Dios, pero como no obedecieron a Dios, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces esto es las consecuencias que nosotros vivimos. Dios es libre. Es más, Dios se sintió, no es la palabra tan poca. Dios es libre, mis estimados hermanos, en tomar estas decisiones. Y nosotros, sus criaturas, no tenemos por qué cuestionar lo que Dios hace. Así que, hermanos, dice el verso 18, otra vez, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esa es otra buena pregunta. ¿Quién ha resistido a la voluntad de Dios? Y muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia, cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios, cuando no queremos tomar las decisiones de Dios. Pablo, más bien el Señor Jesucristo va a decir, cuando Pablo iba camino en Emaús en persecución de la iglesia, a Damasco, perdón, ¿sí? Pero hay algo importante que el Señor le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón? ¿O por qué das patadas contra el aguijón? ¿Sí? Y es que ¿cómo se le llama? Los que llevan los aparejos que llevan dos caballos así, o los que, para arar más bien, para que el arador no recibiera una patada directa del animal, los arados llevaban puntas de metal. Cuando el toro o el buey daba una patada hacia atrás, lo que lo recibía eran esas puntas de metal. ¿Sí? Eso. Cuando la Biblia dice, ¿por qué das patadas o coces contra el aguijón? Aquí el aguijón va a representar a Dios, y nosotros, bueno, los terquitos en que queremos seguir, ir en contra. Y lo que hacemos al patear es lastimarnos con el aguijón. Dios es el aguijón. ¿Sí? Cuando nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, lo que hacemos es que nos lastimamos. Y el Señor le dice a Pablo, ¿sí?, en la persecución de la iglesia: Pablo, ¿por qué das patadas contra mí? ¿Sí? Yo soy el que te estoy buscando. Tú estás persiguiendo a mi iglesia. Solo te estás lastimando, Pablo. Y entonces Pablo lo que entiende es cierto, es Dios, es la obra de Dios. Y desde ese momento Pablo queda rendido a los pies de Cristo y deja de perseguir a la iglesia, porque él también era parte de la iglesia. Pablo persiguiendo a la iglesia, o la iglesia persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? Nadie, hermanos, ha resistido a la voluntad de Dios. Absolutamente nadie. Y en lo largo de tu vida podrás identificar que cuando nosotros queremos resistir a Dios, no nos va bien. Pero cuando dejamos que Él sea quien nos guíe, las cosas cambian distintas. Yo me acuerdo, hermanos, cuando en mi rebeldía habían algunos pastores que me decían: Freddy, vuelve otra vez al ministerio. No, para servir al Señor no necesito un llamamiento, un pastorado. Y yo todavía me acuerdo que le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad que yo sea pastor, yo no voy a hacer nada. Y así lo hice, hermanos. No hice yo nada. Dios abrió las puertas.
y después entendí, tuve que llorar a Dios y pedir perdón a Dios por la dureza de mi corazón. Cuando decidí ir a la voluntad de Dios, las cosas cambiaron. Y muchos de nosotros hemos pasado por esto. Cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros, las cosas cambian en su totalidad. ¿Sí? Bien. El Señor, Pablo dice estas cosas, porque somos así, hermanos. Dice el verso número 20, la pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Que el alfarero tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso de honra o un vaso de deshonra, ¿sí? Un utensilio, vaya. Es como cuando nosotros decimos, mira, la escopeta tirándole, o los patos tirándole a la escopeta, ¿verdad? Es un sarcasmo. Mis estimados hermanos, nosotros, por mucho que alterquemos con Dios, nosotros no vamos a poder más que Dios. Así que en la manera en que nosotros aprendamos a obedecer a la voluntad de Dios, mejor nos va a ir. Entre más retrasemos esa decisión, hermanos, vamos a padecer más todavía. ¿Por qué? Porque Dios va a llevarnos a humillar, a doblar nuestro orgullo, nuestro carácter, ¿sí? Al grado de que el Señor, como dice su palabra, nos puede tirar hasta lo más vil que el ser humano puede vivir. La parábola del hijo pródigo, hay un ejemplo ahí. Pero desde lo más visceral, hermanos, Dios puede levantarnos y dice, y sentarnos como príncipes de su pueblo. Así que, hermanos, Pablo le va a decir a la iglesia en Roma, a los dos grupos: ustedes están equivocados, ¿sí? Todo lo que sucede, lo que pasa en cada uno de nosotros, no es decisión tuya, es decisión de nuestro Dios. Bien, vayamos al verso 25. Dice el verso 25: como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y esto va a hablar del pueblo de Israel y del pueblo gentil, ¿sí? Al pueblo de Israel se le dijo que iban a dejar de ser pueblo de Dios. Y al que no era el pueblo de Dios, se le iba a decir, ustedes serán mi pueblo. Por derecho, vamos a decirlo, era Israel. Pero por haber despreciado la gracia de Dios, había un pueblo hambriento del amor, de la paciencia, de la misericordia, del cuidado. Y ese pueblo abrazó la obra redentora de Jesucristo. Y ahí estamos nosotros. Verso 27 también. También Isaí clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se acuerdan? Le prometió Dios a Abraham una nación numerosa, pero Dios siempre habló de un remanente, no de toda la nación, un remanente. Y eran llevados esclavos porque eran pecadores, pero un remanente era fiel, ¿sí? Y esto puede también pasar con nosotros. Habemos, no sé, 140, 150 miembros en la iglesia. Esa es la totalidad. Esperamos en Dios que todos, ¿verdad?, estemos allá en el libro de la vida, inscritos nuestros nombres. Pero si diera el caso, hermanos, de que uno de nosotros se va de nuestra iglesia y no regresa,
entonces entendemos, hermanos, que no era parte del pueblo de Dios. Es elección de Dios, no nuestra. Y bien, dice el verso 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Sí? Dos cosas importantes aquí. Dios no ha olvidado, hermanos, Dios no ha olvidado la decisión que tomó Adán y Eva. ¿Sí? No ha olvidado Dios eso. Y sigue vigente la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios a su debido tiempo vendrá y ejecutará su sentencia. Pero por otra parte, Pablo da esperanzas a su pueblo, a la iglesia. Si el Señor no hubiera dejado un remanente, entonces seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué hay? Nada. Afortunadamente, mis estimados hermanos, nosotros somos parte de ese remanente de Dios. Vamos a permanecer así, como ese remanente fiel, que a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las persecuciones y todo eso, el remanente sigue fiel a Dios. Y seremos fiel a Dios porque esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor nos bendiga, hermano.